Bueno, iniciamos la última ponencia de la mañana. Otra vez gracias, Gonzalo, por permitir el cambio de tu ponencia. En este caso es arquitecto y doctor internacional, ¿no? por la ETSAM, y él nos hablará de la Alcazaba de Reina como aquella arquitectura defensiva como elemento configurador del paisaje. Bueno. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a vosotros, a los organizadores. Intentaré ser muy breve para no exceder el tiempo y intentar que no sea demasiado información. La verdad es que, en fin, con respecto a estos proyectos, en realidad a nosotros nos llamaron para intervenir también en un territorio, en un paisaje, ¿no? Que era el límite que hay al norte en Sierra Morena, que es la zona donde limita pues toda Andalucía con Extremadura. Y donde creían que los árabes habían fundado una ciudad que hacía de control entre la vía que iba de Córdoba a Lisboa y cruzaba con la vía de la Plata, la vía del Yentún, que era de muchísima importancia minera, ¿no? De donde venían todos los recursos ya desde época romana, ¿no? Asistía a una ciudad romana, existe abajo, que hubiera sido muy oportuno también quizá traerla, pero en fin, nosotros actuamos en esa protuberancia, ¿no? Que es como la primera montaña sobre la meseta, ¿no? extremeña, ¿no? Y casi que es un lugar fronterizo, ¿no? que delimita como dos paisajes, el paisaje al sur, que suele ser más húmedo y más cálido, y el paisaje al norte, que es llano y como muy indefenso si no se tienen como muy bien estudiadas las estrategias militares, ¿no? Claro, nosotros conocíamos bien el sitio, era cuando en el año 99 estuvimos estudiándolo, ¿no? con el grupo de investigación de nuestra universidad, pues conseguimos detectar que había como una serie de trazas en el territorio que invitaban a pensar que la historia había sido, si no inversa, por lo menos oscilante, ¿no? Es decir, que aquella montaña había sido habitada previamente a la ciudad romana que existía abajo. Realmente con esa historia lo que tenemos es una historia de llenos y vacíos constantes, ¿no? Porque si bien es verdad, a las primeras excavaciones encontramos que los restos eran tartesos, que databan del 600 o incluso el 700 antes de Cristo, ¿no? Que eran como unas fechas muy, muy anteriores y que tenían incluso elementos de cobre y tal, que a los arqueólogos les sorprendió muchísimo toda la excavación allí realizada. Claro, pero en época romana, cuando pasa Augusta, la ciudad baja abajo realmente a controlar el paso a través de la vía de Córdoba a Lisboa y la montaña queda abandonada, ¿no? Entonces, pues nuestra historia está vinculada a esa montaña, a esa alcazaba, que luego vuelven las épocas convulsas y en época visigoda primero y luego en árabe, en la época almohade, se reconstruye y es la alcázaba que nosotros venimos un poco a rehabilitar, a restaurar, ¿no? El paisaje o esos dos paisajes, la forma de entender el monumento desde el paisaje, sí que es verdad que nosotros creíamos que en sí ya era el valor, ¿no? Nosotros queríamos hacer diferencia aquí y llamarle paisaje material en el sentido en que la cultura que había dado lugar a aquello había desaparecido, ya no estaba con nosotros. Y las poblaciones que habían sido arrabales casi que habían olvidado aquello, ¿no? Parecía como que no existía, que no tenían ninguna relación. Había una ermita, pero tan solo la cuidaba una persona y no había ni siquiera ya en marcha. La romería casi estaba a punto de desaparecer, ¿no? O sea, que era un olvido continuo, también debido al despoblamiento de esos pequeños pueblecitos, ¿no? Que habían surgido desde que en el siglo XVII se despobla. Y con esa ambición de intentar consolidar lo que ahí existía, porque que en realidad entramos un poco sin saber exactamente a qué nos enfrentábamos, entramos un poco viendo que el estado era muy, muy, muy peligroso, ¿no? Que había grandes pérdidas de materia, porque la montaña pues adquiere mucha lluvia del suroeste. Toda la fachada suroeste estaba, si tenía 2 metros de ancho, tenía pérdidas de 1 metro e incluso cavidades, ¿no? En su interior. Y entonces, empezamos un primer reconocimiento de ver que nos encontrábamos allí con la intención de simplemente consolidar aquella ruina, ¿no? Pues tampoco había mucho dinero, tenían que ser actuaciones como muy sobrias, ¿no? En ese sentido. Y también con cierta conciencia de la necesidad, porque
Yo creo que eso es bueno, pues un debate, ¿no? Que quizás se podría abrir en otra ocasión, que hasta dónde es necesario, cuánto necesitamos para seguir manteniendo relación con nuestro patrimonio, ¿no? Porque allí se va ahora mismo, se ha reactivado mucho todo, gracias a todo, ¿no? Al trabajo, pero realmente el atractivo de aquello estaba ya allí, ¿no? Son estas ruinas o estos restos o este casi mito de la montaña que originó todo lo que ocurre alrededor, ¿no? Bueno, pues la sorpresa fue que pues, nos enfrentábamos a esto, ¿no? A unas condiciones materiales como muy desagradables, ¿no? Y peligrosas. Veíamos que realmente había como varios tipos de fábrica, un tapial de la época almohade, que es este de aquí abajo, que es un poco como muy frágil, ¿no? Y que se había diluido muy rápidamente también porque lleva más tiempo. Y luego el de la época del siglo XIV, ¿no? Con la conquista cristiana, en que la Orden de Santiago hace como una restitución y con un tapial mucho más rico en cal y mucho más sólido, ¿no? En otras ocasiones no son, digamos, tan delicados. Hacen como mampostería que sustituía un poco al trabajo árabe, ¿no? Pero bueno, cuando se van haciendo las excavaciones vamos reconociendo que lo que teníamos allí era mucho mayor, que casi era difícil diferenciar qué parte era muralla y qué parte era montaña, ¿no? Qué parte era realmente lo que teníamos allí. Y bueno, pues el trabajo de reconocimiento, ¿no? con Alcazaba fue pues interesantísimo, ¿no? En algunos casos encontrábamos como las puertas realmente visigóticas, incluso bueno, pues de fundación anterior, ¿no? Que habían encontrado pues eso, todos pues los restos de época tartesa que estaban en los cimientos generalmente, ¿no? Esta cota. Y claro, pues toda esta realidad material también nos dejaba a nosotros un poco huérfanos el hecho de que no tuviéramos una cultura o una forma de hacer que pudiéramos aprender del lugar. Entonces, tuvimos que hacer como un primer esfuerzo de estudiar, o sea, de estudiar cómo se habían realizado los tapiales, con qué grado de composición. Incluso, bueno, pues aquí abajo realizamos como las primeras pruebas con distintos tipos de... O sea, se realizaron unos análisis a través de una empresa muy... en fin, de Miguel Méndez, que era una persona que llevaba pues, muchos años estudiando en la cal y estudiando la composición, ¿no? Y dentro de los análisis de lo que teníamos allí, de la muralla almohade, encontramos que realmente eran todas bastante parecidas y la clave era la cantidad de agua que se le añadía, ¿no? Que dependiendo de la cantidad de agua que añadiéramos y cómo escurríamos el tapial, resultaba un resultado muy diferente, ¿no? Finalmente, bueno, pues de todas nuestras muestras elegimos la que creíamos que era, bueno, pues, un término medio entre el hormigón como muy aristado, muy sólido, inquebrantable, y aquella que rápidamente iría desapareciendo. Es decir, nosotros elegimos esa porque además entendíamos que era como muy adecuada bueno, pues, a lo que teníamos ahí. Y bueno, pues empezamos un proceso también de intibación muy delicado en el sentido en que fuimos encontrando eso que se llaman los mechinales, que son unos boquetes que se pasaban a través de la muralla para sostener los dos tablazones, ¿no? Que sirven de encofrado. Y boquete a boquete recuperando un poco pues, toda la aplomada, ¿no? Todo el tapial que faltaba, ¿no? Un poco restituir, siempre dejando que coronase el tapial y que fuera el final pues, donde estaba ahora mismo la ruina, ¿no? Nosotros difícilmente nos imaginábamos tener que sobrellevarlo, ¿no? O sea, que sobrepasarlo. Se hizo una primera fase siempre en el lienzo suroeste, que es el que recibía toda la lluvia, el viento y embatía. Bueno, se estudiaron unos drenajes en el interior del muro para que todo ese agua pues, pudiera tener salida como la había tenido antiguamente, ¿no? Había una de las canalizaciones que aún existía, que aún estaba en pie, las otras las tuvimos que un poco promediar y poner nosotros, porque realmente, bueno, pues aquí estaba ¿no? Que era una canalización que sí se sabía por los arqueólogos que había sido. Pero bueno, en nuestra labor de restitución pues teníamos que vencer eso que realmente había conseguido demoler, ¿no? Todos los paramentos de la parte almohade de la muralla. Y bueno, pues este trabajo poco a poco fue continuando, año tras año. Esto ha sido una intervención de 15 años, desde el 99 hasta el 2014, que recientemente... Y todavía está abierta en realidad, todavía no la hemos cerrado, ¿no? O sea que falta todavía la puerta y un lienzo de muralla aquí, ¿no?
y, en fin, como muy concienzudos, pero también tratando de que la presencia de la ruina tuviera eso que decía antes Jean-Claude, estaba muy bien, ¿no? De cuánto debe de perdurar, ¿no? Cuánto tiempo le vamos a... y cómo. Es decir, que saber un poco qué vamos a alegar y cuánto tiempo nos va a durar, porque es verdad que nosotros hemos elegido el hormigón más incombustible, sino aquel que nos parecía que tenía mejores condiciones para no ahogar al anterior, ¿no? Para no cansarlo, digamos, para no colapsar las fábricas. Y bueno, pues ese trabajo meticuloso de ir mechinal a mechinal, restituyendo aquello, de pronto encuentra como un punto especial, un punto diferente, que es donde ocurre el acceso, el único acceso que tenía el castillo, porque bueno, actualmente en el siglo XVIII se abre una segunda puerta aquí, por eso, por la romería que quedaba aún en la ermita. Esto es una ermita que tiene, bueno, pues origen visigótico y del siglo VI, o algo así, que tenían... Y realmente hasta hace poco se usaba como romería, ¿no? Pero esta puerta de hace 3 años o 300 años, algo así, no era la única que... O sea, la única entrada al castillo estaba aquí. La entrada almohade era en Recodo, venía un camino que bajaba la vaguada del río, llegaba hasta Llerena, que era una población que estaba justo en el camino de la vía de Córdoba a Lisboa, y hacía una entrada en Recodo que realmente era la que, bueno, pues la característica de estas fortificaciones, ¿no? Claro, nosotros, bueno, en ese momento tuvimos nos empujaron desde la Junta de Extremadura así, a pensar eso, pues cómo se podía conseguir un mirador, pero realmente pues terminamos decidiendo que no fuera necesario, que sí, que podía ser una mirada al paisaje, sino que realmente era como mucho esfuerzo para lograr algo que realmente estaba allí, que dando un paseo pues había siempre sitios especiales donde se enmarcaba el paisaje y efectivamente ponerle un marco, como bien decía Guillermo, es ponerle el valor al paisaje, ¿no? Pero bueno, que realmente estas cosas se las encontraba uno allí, ¿no? Muchas veces. Datar bien en qué año estaba hecho cada elemento era complicado, porque esta era una puerta realmente de origen visigodo que reutilizan los árabes y que era la salida de la entrada en Recodo, que habíamos hablado antes, ¿no? Del acceso a la Alcazaba, que luego además resulta que se reutiliza como acceso al interior de la vivienda del comendador, ¿no? La Orden de Santiago conquista aquello, rehace un poco toda esa parte de la muralla y ocupa aquello durante 150 años y se abandona enseguida, o sea, vuelve a estar como abandonada en la última fase, ¿no? El abandono de las fábricas suyas, que eran casi siempre de mampostería, pues acaban todos pues, sueltos por el suelo y como muy en un mundo casi que no sabíamos distinguir la montaña de la ruina, ¿no? Pero en cuanto empiezas un poco a dejar que los arqueólogos vayan haciendo su labor de excavar, de sacar un poco adelante todo, realmente todo el contexto, el lugar va cambiando, ¿no? Es como, de pronto es comprensible cómo... Bueno, pues eso, se tapió, ¿no? En época del siglo XIV, se tapió esta puerta, este acceso en Recodo de los árabes, y se hace una nueva rampa que, con un nuevo hueco sobre la muralla, daba acceso al interior, ¿no? Bueno, pues nosotros en ese sentido restituimos hasta donde hacía falta para sostener lo que estaba aún en pie, ¿no? También el haber bajado la cota nos obligaba a tomar cartas en el asunto. Y bueno, pues... realmente pues hubo que hacer esa labor de reconstrucción en buena parte, ¿no? En la parte de la cimentación, bueno, de la cimentación de la casa de la encomienda, pero antes habían sido pues las entradas, ¿no? al castillo de los árabes. Bueno, estos elementos siempre fueron también traviesas. Estos ladrillos, por ejemplo, que ven abajo son los que estaban allí tirados, ¿no? Realmente el suelo existía ya. O sea, hubo una especie de prescripción en la obra que fue no traer nada, es decir, traer pocos materiales, la confianza en la materia que decía Luis Morel Mansilla, ¿no? Es decir, que todo que comparte esa lacerante sensación de pérdida con la vida, ¿no? Pues yo creo que fue una especie de esfuerzo muchísimo más costoso para la constructora reutilizar aquellos ladrillos que estaban dispersados por el suelo, recoger estas maderas que estaban realmente también en los faldones de la montaña, no se sabía bien cuál fuera su origen, pero
y restituir también con la cal. La cal se ha hecho con un porcentaje, bueno, pues de tierra, de una tierra muy mineral, que es la que realmente está en el camino de acceso. Nosotros ampliamos en algún momento o adaptamos el camino de acceso pues a movilidad reducida, a un tráfico de vehículos restringidísimo, pero que de vez en cuando se da. Y con sacando esa tierra se podía también, y con una arena del río que va por ahí abajo, que se llama el río Vejero, pues pudimos hacer como una cal muy partícipe de la materia que estaba en la propia montaña, ¿no? Que era, a nosotros parecía bonito cuidar la Alcazaba, pero estar cuidando también la montaña, ¿no? Que le daba soporte. Bien, bueno, pues claro, todas estas obras fueron generando una expectación en el pueblo, en uno de los arrabales que se originan con el último despoblamiento de la Alcazaba, que se llama Casas de Reina, y pues que realmente empezaban a tener como interés por subir al castillo, cosa que antes pasaba en romería, la persona que cuidaba un poco, bueno, pues todos los enseres del interior, y ahora empiezan a ser como, bueno, pues cada vez más un flujo de personas que cotidianamente se venían. Y de hecho este camino lo restituimos, bueno, sacando la tierra para hacer la cal y también utilizando el trabajo de una escuela-taller que se organizó aquí con, bueno, pues con un aparejador que era portugués, que tenía una cultura propia de cómo hacer los suelos empedrados bueno, pues también tenía una cantera de caliza muy cerca, es una montaña que es mineral, pero tiene una cara sur, a trasierra, hacia Andalucía, que tiene una zona caliza, y se reutilizaron, bueno, pues todas las piedras que nos fuimos encontrando en los nuevos accesos, ¿no? A día de hoy, bueno, el otro día tuvimos ocasión de pasar y estaban, bueno, pues viniendo visitantes, ¿no? Continuamente, ¿no? Cosa que da mucha alegría, ¿no? Que de pronto revivan también y que de algún modo se revelen. Ese paisaje material solo pasa a ser un paisaje cultural, ¿no? Algo que la gente pueda compartir y algo que se tenga conciencia de que existe. En este punto, bueno, sí, esa nueva llegada de interés por parte de la población, una vez más exigía, bueno, pues tener una cafetería, un punto de información, unos aseos que nos pidieron un poco para, bueno, pues para poder darle servicio a eso. Y nosotros sí que también con muy poco presupuesto tratamos un poco de intentar excavar toda la cafetería, de hacer como, bueno, tenemos la referencia de Soto de Maura, ¿no? De alguna casita en un sitio muy bonito, pero intentar que pasase desapercibida, claramente, claro, a la distancia justa y necesaria, y ya está, ¿no? Y por último, la única actuación, así que nos queda por comentar aquí, cuando, claro, toda esta expectación va creciendo y se empieza a tener como una especie de referencia en esta Alcazaba como a ser el motor económico del pueblo, ¿no? En realidad. Entonces, bueno, pues teníamos el reto de adaptar ese interior a un espacio público vivo, rico y masificado a veces, ¿no? Que era complicado y no queríamos nunca renunciar a nuestra forma de entender la actuación en el lugar, ¿no? Total, que decidimos que la actuación iba a constar de dos patas, ¿no? La primera pata sería intentar ordenar las piedras que habían quedado de la ciudad del siglo XIV, las piedras de mampostería que estaban allí, con una estructura de gaviones en seco, que siempre, y con la condición de que estuvieran a menos de 10 metros del lugar donde se ponían. Y bueno, son cosas que no se pueden dibujar en los planos, pero que siempre, no sé, que yo creo que llenan de belleza al proyecto a veces, ¿no? Y pues la otra condición era que los caminos debían de ser simplemente la huella de los paseantes, ¿no? Eso que antes estaba contando Marta también, que yo creo que dejar que la huella sea con toda su naturalidad y bueno, también por un problema económico, obviamente, pero pues no sé hasta qué punto nos parecía precioso que fuera la huella la que fuera trazando realmente el recorrido sobre aquello, ¿no? Porque era como en realidad nosotros nos habíamos encontrado el lugar y como nos gustaba que más o menos tuviese capacidad de conservar esa cualidad casi natural, ¿no? Que no se hiciera más de lo realmente necesario, ¿no? Bueno, estos son este fue el ordenamiento, ¿no? De la piedra, tratando pues también de coincidir con la estructura en la que tienen debajo, pero no se ha excavado aún. O sea, aquí tienen que venir aún unas campañas arqueológicas para desenterrar toda la ciudad que hay en el interior, que debe ser riquísima. Hay unos aljibes maravillosos con unos arcos de herradura.
En fin, pero hay cosas que realmente conozco y realmente no tengo fotografiadas porque hemos tenido difícil acceso. Fuimos una vez y desde entonces están cerrados porque se cae la gente, tal, está en un estado de stand-by, ¿no? de seguir. Y bueno, pues con esta actuación pues, yo creo lo que... Pero aunque no se consiga terminar y saber cómo era todo y tal, lo que nos gusta mucho es que ya está vivo, ¿no? Que ya ha sido parte del abanico cultural que hay allí en esa zona de Extremadura, ¿no? Y bien, pues nada más.